Esto es un tema delicado. En una sociedad además como la nuestra, un país de garantías, no puede ser que a las personas transgénero las maten por ser transgénero. ¿Cuál es la historia? Pues Juan Pablo, dentro de las investigaciones que se adelantan siempre por homicidios cometidos contra Mauricio, la población. no lo escucho bien, creo que tenemos un problemita con su... Eso, ahora sí adelante, mejor, por favor. sí señor. Le estaba diciendo, Juan Pablo, que dentro de las investigaciones que se adelantan por crímenes cometidos contra la población LGBTI en la Fiscalía General, en la Justicia Ordinaria, hay un grupo que se dedica exclusivamente a adelantar todas estas indagaciones, pero preocupa el tema de las mujeres trans, porque están presentándose, por lo menos en este año, casos en los que las investigaciones pues deben orientarse a ser un poco más ágiles y determinar qué fue lo que ocurrió. En el 2023 se presentaron 156 casos de muertes contra población LGBTIQ. Sin embargo, de estas 156, 41 fueron mujeres trans. Este año vamos a ver el siguiente cuadro, donde se refleja lo que está ocurriendo con este sector poblacional. Mire, Juan Pablo, esto es 2024, mujeres trans asesinadas, 8. Esto es de la fuente, la ONG Caribe Alternativo. Afirmativo. Sí. Se han presentado 8 casos, de los cuales 4, por lo menos, ocurrieron en la ciudad de Cali. Perdone, Mauricio, es que son 8, según esta organización, Sí. significa 2 por mes. 2 por mes, correcto. 2 por mes. Dos. Y eso debería encender alarmas. Y digo yo. encienden más las alarmas, Juan Pablo, teniendo en cuenta, vamos a ver el siguiente gráfico, que son casos que han ocurrido, por lo menos en el último mes, 5 casos. O sea, estamos hablando que en febrero se presentaron 2, en marzo se presentó un caso, pero en abril se presentaron 5 casos. Estos son cifras que vienen en aumento y que definitivamente prenden las alarmas, sobre todo de quienes están trabajando junto con la Fiscalía General para adelantar todas estas investigaciones y determinar qué es lo que está pasando con esta población. Nos acompaña nuestro invitado, ya le digo, se llama Cristian de la Rosa. Él es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y encargado de la estrategia de trabajo comunitario y seguridad humana de Caribe Afirmativo. Bienvenido a Sigue la W, Cristian. Y son preocupantes estas cifras, son alarmantes los números que acabamos de presentar, porque se trata de casos que hasta el momento, pues muchos de esos todavía están en investigación, no se sabe nada. Pueden llegar incluso a la impunidad, que es un tema que ya se ha trabajado, se ha hablado mucho tiempo atrás, ¿no? Hola, muy buenas tardes a todas las personas. Pues es correcto, creo que el asunto de la impunidad y los avances procesales en las investigaciones, específicamente de violencia homicida hacia personas LGBTIQ+, no es nada alentadora. Por lo menos la cifra que menciona Mauricio anteriormente, en el año 2023, 156 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas. Eso quiere decir que por lo menos en una semana asesinaban a 3 personas LGBTIQ+, y en un mes un promedio de 12. Y cuando revisamos el avance procesal de estos casos, nos encontramos que del total de casos, solo el 13%, que equivalen a 20 casos, llegaron a una etapa de juicio oral. Gran parte de los casos, que se traducen en un 73%, no avanzaron ni siquiera de la etapa de indagación. Es la etapa en donde donde se establece un plan metodológico, existe una noticia criminal, pero no se sabe o no se da certeza clara de que los hechos ocurrieron, y por ende muchos de estos casos, que representan un total de 106, están ahí cuando la ley penal o el proceso penal establecería que en un año un proceso debería resolverse. Cristian, estamos hablando de investigaciones que generalmente quedan en la impunidad. Sin embargo, haciendo un poco más específicos con el tema de las mujeres trans, estos casos sí se están investigando como feminicidios, pues hubo una directriz de la Fiscalía según la cual se tenían que investigar de esta manera. Es una respuesta muy compleja, y ahí voy a explicar algo como muy claro. La hipótesis que establece que todos los casos de asesinato de mujeres, sean cisgéneros o trans, la primera hipótesis que se debe manejar es feminicidio. Pero la práctica y el análisis de casos muy concretos pues nos plantean de que no necesariamente estas hipótesis se están generando. Y esto se debe a que la Fiscalía General de la Nación tiene problemas estructurales en la identificación de las víctimas, en lo que se refiere a identidad de género de esta. En matrices de información encontrábamos, por ejemplo, el caso de lideresas como Dania Charit Polo Solórzano, una mujer trans lideresa que fue asesinada en los Montes de María, que aparece registrada en el sistema de la Fiscalía General de la Nación como un hombre trans.
o casos como de Teresa Fuenmayor, el único caso de violencia homicida registrado en La Guajira en el año 2023 que aparece registrado con un hombre gay. Y es eventualmente el desconocimiento de la identidad de género real de las víctimas implica, por ejemplo, que el proceso de adecuación que realizan los fiscales puede estar viciado. ¿Por qué? Porque si no se reconoce la identidad de género de la víctima, eventualmente no se pondrá o no se adecuará el tipo penal de feminicidio. Eso es un primer asunto. Lo segundo es que el tipo penal de feminicidio sí hay un criterio general que implica que es aplicable tanto para mujeres cisgénero como para mujeres trans, pero necesita que existan otros supuestos que no necesariamente son investigados, porque las realidades de violencia a las que se enfrentan específicamente mujeres trans son desconocidas por parte del Estado. Y, por ejemplo, los lineamientos que establece la Directiva 006, pues establece que en el proceso de investigación es importante recurrir a la familia social, pero la práctica no lleva a que las familias sociales sean integradas en el proceso de recolección de información, sino que recurren muchas veces a las familias consanguíneas, que son familias que tristemente pues desconocen las prácticas, las vivencias internas que tiene la víctima. Ya se habló en la Fiscalía de crear un grupo, eso fue hace 2 meses, que se dedique a investigar crímenes cometidos contra este sector poblacional. Sin embargo, pues es una unidad que desde muchos años atrás se ha venido hablando siempre que la creamos, que la vamos a llevar a cabo, se designaron ciertos fiscales, pero es una unidad que nunca ha funcionado, nunca pasa nada. Y esto está muy relacionado a cómo está asignando las competencias a la Fiscalía General de la Nación. Lo que tú mencionas es completamente cierto. Ya en fiscales generales de la Nación anteriormente habían activado grupos con esta magnitud, con estas competencias. El problema radica en que, uno, la asignación de estas competencias siempre parece ser al fiscal en territorio que no tiene, que tiene una menor carga, podríamos mencionar. Nosotros desde Caribe Afirmativo realizamos un encuentro con fiscales competentes en casos de violencias contra personas LGBTIQ+, y esta percepción la tenían los fiscales y nos los mencionaban. Es que y nos mencionaban públicamente, nos han colocado estos casos porque somos los fiscales que menos cargas tienen. Y eso lleva a un segundo punto muy importante, y es que estos fiscales no son formados en investigación de la violencia por prejuicio como lo establece la Directiva 006. Entonces, son fiscales que no son formados, que no están sensibilizados en poder comprender los patrones sistemáticos de violencia, las distintas prácticas de violencia que se ejercen contra personas LGBTIQ+, y que, en última, estos fiscales siguen encargándose de los delitos asignados por las fiscalías, sea delitos contra la vida y la integridad personal, delitos contra la seguridad pública, pero además se le asignan ahora estos nuevos casos. Esta información que tenemos es de acuerdo a las manifestaciones de funcionarios que recientemente nos han comunicado cómo estarían conformados estos grupos especializados. Sí. Y muy claramente, pues en última lo que estamos diciendo, esto no está resolviendo estructuralmente los procesos de impunidad y los limitados avances procesales que tienen los casos de violencia contra personas LGBTIQ+. Pues ese es el panorama, de verdad, Cristian de la Rosa, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, encargado también de la estrategia de trabajo comunitario y seguridad humana de Caribe Afirmativo. Muchas gracias por estar en Sigue la W.